Buenos días, amigas y amigos. Gracias por vuestra presencia, gracias a las personas que nos seguirán por streaming. Y quería comentar, ahora que le voy a dar las gracias a Paloma, que si veis algunos parecidos en el discurso que acaba de presentar y lo que yo pueda leeros, no es porque tengamos el mismo guionista, es simplemente porque sudamos por los mismos poros. Gracias, Paloma, no solamente por tu saludo de bienvenida, sino también por tu aportación a la reflexión colectiva y por alojarnos en este emblemático y por fin restaurado Auditorio Marcelino Camacho. Gracias a Elsa Llorente por ejercer de maestra de ceremonias durante la jornada de hoy y gracias a todas las personas que en las más diversas tareas habéis hecho posible llegar hasta aquí y vais a colaborar para que este nuevo encuentro sea un éxito, especialmente a los compañeros y compañeras de la Secretaría de Comunicación Confederal. La finalidad de la Fundación 1 de Mayo, según figura en sus estatutos desde su nacimiento, es preservar los valores de Comisiones Obreras a través de reivindicar la historia contenida en sus archivos, participar de la formación sindical, promover la cooperación internacional y realizar informes, estudios, investigaciones, seminarios, jornadas, particularmente aquellos relacionados con la vida y las condiciones de vida y de trabajo de las personas asalariadas. Por su parte, el 12 Congreso de la Confederación, celebrado ahora hace 13 meses, en sus ponencias se propuso ser un agente activo en la lucha por la hegemonía cultural como condición necesaria para que se abran paso las reivindicaciones del movimiento sindical y atribuyó a la 1 de Mayo la función de ser el medio por el que participar en la batalla de las ideas por la que se acaba construyendo la citada hegemonía. En junio de 2012 se celebró el primer Congreso Trabajo, Economía y Sociedad, en este mismo auditorio. Ahora, en la nueva etapa inaugurada tras la fusión de las fundaciones precedentes, hemos querido darle continuidad abordando un tema que está en el centro del debate social y que, por supuesto, está en el centro de las preocupaciones y las ocupaciones del sindicato. Como sabéis, me refiero al empleo y su futuro en un contexto de profundos cambios y de riesgos para la misma supervivencia de la especie humana. Lo hemos querido abordar de la única manera que lo puede hacer la Fundación 1 de Mayo, desde el rigor académico y desde el compromiso transformador. Para ello contamos con un panel de ponentes de primer orden: Michelle Roberts, Stephen Lendorf, Ana María Simonazzi, Torben Alberts, Pedro Ramiro, César Rendueles, Alicia Valero, Óscar Carpintero. Como sabéis, además, este cuarto congreso lo clausurará Unai Sordo, nuestro secretario general, acompañados por las periodistas, más que periodistas, amigas de la casa, Nuria Cano, María Vicente y Raquel Pascual, a los y a las cuales quiero aprovechar para agradecerles su disposición a compartir sus conocimientos con nosotros y nosotras. Rigor académico y compromiso transformador. El rigor académico nos lo aportan las figuras tan relevantes como las que acabo de citar. El intelectual británico David Harvey decía en una entrevista: Marx pensaba que para cambiar el mundo primero hay que entenderlo. Pero el propio Harvey enfatizaba: entenderlo bien. A eso nos referimos cuando hablamos de rigor académico, a que nos facilite entender el mundo, pero bien. El compromiso transformador se lo debemos poner entre todos y todas, porque no en vano venimos de una tradición de pensamiento en la que el conocimiento de la realidad solo tiene sentido si sirve para convertirse en acción colectiva con la finalidad de transformarla. Permitirme que vuelva a hacer una referencia al fundador de esta tradición de pensamiento de la que venimos, porque no está de más recordar al Marx de 1845, cuando
en la tesis 11 sobre Feuerbach, decía: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Así pues, queremos compartir y divulgar conocimiento para convertirlo en acción transformadora. Nosotros y nosotras tenemos un horizonte transformador porque formamos parte consciente de una organización que hace una crítica radical al sistema capitalista y promueve su superación para construir una sociedad socialista democrática. Pero en las sociedades actuales y a estas alturas del siglo XXI, ese horizonte transformador es minoritario. Las políticas económicas de corte neoliberal están en cuestión desde la crisis financiera del 2008, pero el esquema de valores que fue imponiéndose desde los años 80 del siglo pasado sigue siendo el dominante. La combinación de diversos factores, como las nuevas estrategias empresariales basadas en la externalización de riesgos, que ha supuesto la deconstrucción de la gran empresa generando unidades productivas mucho más reducidas, la proliferación del trabajo precario y sin derechos, con la incertidumbre que genera entre quienes lo sufren, fundamentalmente mujeres, jóvenes e inmigrantes, una acción legislativa concebida para debilitar la acción colectiva y favorecer la individualización de las relaciones laborales, el paro como ejército de reserva que se emplea para deprimir las condiciones de trabajo de las personas asalariadas, son algunas de las claves que explican que se haya difuminado el concepto de clase trabajadora. Si a esto añadimos una lluvia fina dedicada a reblandecer el cerebro hasta que la mayoría social, incluidos muchos trabajadores y trabajadoras, lleguen a pensar que con esfuerzo y sacrificio y preocupándose únicamente de sí mismos pueden llegar a formar parte de ese paraíso que ha dado en llamarse clases medias, se entenderá cómo la fragmentación de la clase le ha acompañado un debilitamiento de su conciencia y con ello la idea de un proyecto transformador para construir un futuro más deseable. Habrá que reconocerlo, la batalla de las ideas la vamos perdiendo. También porque a lo largo de todo este tiempo la izquierda política y social ha estado como noqueada, sin capacidad de respuesta. El fracaso del socialismo realmente existente, con la icónica caída del muro de Berlín, sumó a las gentes de izquierdas en una profunda depresión que llevó a las citadas formaciones a apostar por una suerte de posibilismo que ha supuesto contagio y renuncia. Contagio porque hemos visto cómo, tristemente, formaciones de la izquierda asumían postulados neoliberales. Y renuncia porque al aceptar que, en el mejor de los casos, a lo único que se puede aspirar es a corregir algunos de los desmanes del capitalismo salvaje, ya se descarta promover un sistema social alternativo. Pero repensar y reconstruir un proyecto transformador y hacer una labor de proselitismo en torno a él se está convirtiendo en algo perentorio en España, en Europa y en todo el mundo. En un contexto general de crisis energética, crisis de precios, incremento de la desigualdad, guerra en el norte desarrollado, auge de los populismos de extrema derecha, la crisis climática se ha expresado con toda su crudeza, poniendo en evidencia la amenaza que supone para la supervivencia de la especie humana. Cada vez son más frecuentes y encendidos los debates sobre la crisis climática y cabe suponer que cada vez hay mayor conciencia de que no salvamos la vida en el planeta Tierra si no cambiamos el modo de producir y los hábitos de consumo. Pero la lógica del crecimiento sin límites y el consumo compulsivo son dos caras de la misma moneda, que es el sistema capitalista. No se puede cuestionar el productivismo ni el consumismo si no cuestionamos el sistema al cual son inherentes. El capitalismo es un sistema que a la única razón que atiende es a la búsqueda del mayor beneficio en el menor tiempo posible. Es un sistema, por definición, depredador. Pero esto no se dice o se dice poco y sin la consistencia que requiere. Pero esto decía
no se plantea ni se dice con la contundencia que requiere. Cuando la más espabilada y lenguaraz de las presidentas de comunidad autónoma que tiene este país dice que la crisis climática es utilizada por la izquierda política y social para cuestionar el sistema y promover el comunismo, de una parte nos expresa su voluntad de seguir siendo la abanderada de la derecha en la guerra cultural y de otra nos dice algo que no deja de ser cierto. Lo del comunismo quizá es un poco grueso, pero no le falta razón porque señalar las causas de la crisis climática te lleva indefectiblemente a cuestionar el sistema económico y social y el esquema de valores que ella defiende. Y la izquierda tiene que poder decirlo alto y claro, sin la arrogancia ni el desprecio que caracteriza a los voceros del sistema, pero sí con convicción y firmeza. Y no cabe esperar una respuesta favorable para preservar el medio ambiente desde el propio sistema. La pasada cumbre del clima fue una oportunidad perdida, otra más, porque se puso de manifiesto que es infinitamente mayor el poder de los holdings energéticos que el de los gobiernos nacionales y el de las instituciones internacionales. No deja de llamar la atención que la prensa destacase el incremento de representantes de estas empresas entre los y las asistentes. En tiempos en los que impera el descreimiento, el relativismo y se abre paso con fuerza el negacionismo como mecanismos de adaptación para garantizar la pervivencia del sistema, hay que recuperar a escala planetaria la crítica radical al modo de producción capitalista y hay que reconstruir horizontes de transformación sobre modelos en los que se impongan los intereses de los más sobre los de los menos. Conocer la realidad y convertir ese conocimiento en acción para transformarla es lo que, con toda modestia, aspiramos a conseguir con las actividades que organiza la Fundación 1 de Mayo. Deseamos que las ponencias y debates que dan contenido a este cuarto congreso sean de utilidad para vosotros y vosotras y para el proyecto colectivo que representan las comisiones obreras. Muchas gracias.